Buen día, ¿cómo les va? Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otra edición más de Amanecer Agropecuario, esta propuesta radial y televisiva que busca darles a conocer las diferentes realidades del campo. Campo que nos nutre, campo que nos alimenta, campo que nos viste, campo que nos calza. Obviamente cada uno ya de esto recientemente mencionado, después de los procesos industriales correspondientes. Pero sin el campo no somos absolutamente nada. Muchas veces escuchamos, leemos muchas cosas que se dicen en contra del campo. Pero analizando bien cada uno de nosotros estas diferentes situaciones planteadas, nos damos cuenta que sin el campo no podríamos alimentarnos, sin el campo no podríamos vestirnos. Sin el campo no habría actividad económica válida, no habría vida, porque de ahí es en donde empiezan todos los procesos que han ido formando lo que la civilización hoy en día es. Aquella primera camada de personas, por decirlo así, que fueron estableciéndose, dando paso a las primeras ciudades, fueron porque encontraron suelo apto para desarrollar labores que anteriormente debían o se daban en forma de caza o de colecta de frutos en un entorno más hostil. La civilización surgió gracias a la agricultura, a la domesticación de plantas y posteriormente también animales para los fines que hoy día todos sabemos. En positivo, hoy día, si bien es cierto, somos muchos miles de millones de personas en la Tierra, uno dice que hay sobrepoblación de la misma y que los alimentos faltan. No, es a la inversa. Los alimentos sobran. Existe una capacidad productiva que permite a la humanidad alimentarse adecuadamente. ¿Qué falta? Una mejor organización política y social de muchos países para que pueda ese alimento ser accesible para ellos. ¿Cómo se logra ese acceso? Mediante el trabajo, mediante la generación de oportunidades. Entonces, ese discurso de que estamos en un apocalipsis, cada uno lo toma según su versión de la historia. Pero sobran alimentos en el mundo. Lo que falta son recursos para obtenerlos muchas veces. Por algo hay cualquier cantidad de supermercados hoy día en nuestro país. Cada uno de ellos abarrotado con productos. ¿Qué falta para obtener esos alimentos o esos productos? Muchas veces recursos. En determinadas épocas del año acostumbramos a tirar la casa por la ventana debido a que bien la ocasión lo vale. Sea algún cumpleaños, sea alguna fecha especial como las celebraciones de Semana Santa o recordaciones de Semana Santa, las celebraciones por el Día del Obrero, el Día de la Madre, entre otros. Festividades de fin de año, Navidad, que ofrece obviamente mucho color, mucha vida, mucho dinamismo. Pero ¿por qué se hace esa inversión en ese gasto, como dicen algunos? Porque hay recursos. Entonces, acompañar al sector productivo para que sea estable es una necesidad. Pero hay que entender también, o los productores también deben de entender, sobre todo aquellos que siempre buscan que permanentemente el Estado le esté brindando de herramientas, le esté brindando apoyo. Siendo realistas, se acostumbraron a que el ministerio le prepare el suelo, el ministerio le lleve la semilla, el ministerio le siembre, el ministerio le cuide el cultivo, el ministerio le coseche, le venda.
y le lleve la ganancia otra vez hasta su casa. Es una realidad, se han acomodado bastante a eso los productores, algunos productores, muchos de ellos, sin tener un solo guaraní de apoyo, han luchado y han prosperado, siendo independientes. Año tras año los mismos recursos a la misma gente y no genera resultados. Eso porque están mal acostumbrados, total van a recibir nomás luego dinero. O lo peor, reciben los insumos y lo vuelven a vender. Es una realidad que se da. Lo cual hace que vivamos situaciones como las actuales con los precios de las hortalizas. Precios muy elevados, impagables para muchos de nosotros, en los volúmenes a los cuales estamos acostumbrados a utilizarlos, debiendo racionar, debiendo utilizar una economía de guerra prácticamente para poder alargar los rindes de estos productos en nuestras heladeras y ofrecer alimento para nosotros y para los que están con nosotros. No es cuestión de que yo como privado, que voy a lucrar con ese dinero, vaya a pedir cada año insumos al ministerio, siendo que en las buenas épocas no guardo ese dinero para invertirlo en mi trabajo. Puede llegar la ayuda para empezar, para mantenerte un tiempito, pero vivir permanentemente de eso no. Porque hay otros también que tienen necesidades. No somos los únicos, no somos estrellas. Pero sí, año tras año recibimos estos recursos y no logramos levantar cabeza, es porque no es para nosotros esta actividad. No es lo nuestro. Y debemos de buscar otra cosa que dedicarnos para poder ser eficientes. Y dar oportunidad a aquellos que a lo mejor buscan esos recursos para poder emprender adecuadamente y tienen las agallas necesarias para hacerlo, pero por nuestra afiliación política, por nuestra ideología política o por el amiguismo que hay, no le dejamos a nadie hacerlo. Precio de tomate bajará con la próxima cosecha. Dentro de 2 semanas se iniciará una nueva siega, según el MAC. Vamos a ver. Porque la producción local, como les dije, no da abasto. Son contados los meses del año que producimos, en calidad y en cantidad. Y hay veces, en los buenos momentos del tomate, en los cuales los propios productores tiran su producción en la ruta en señal de protesta porque no encuentran mercado. No hay oportunidad de buscar un siguiente nivel o no se las ingenian porque esperan que el gobierno les lleve todo. No hay posibilidad de generar un valor agregado. Tecnologías hay, recursos limitados, ganas de hacerlo, quién sabe, pero crear problemas a la orden del día siempre. Bueno, en líneas generales son actualmente las 5:16 minutos. Estamos con una temperatura más que agradable en Asunción y alrededores de 22.6 grados. Una máxima para hoy estimada en 33. Así que posiblemente durante esta madrugada se den lluvias dispersas. En el transcurso de la mañana alcanzaríamos 30 grados y la temperatura iría obviamente aumentando en comparación a la actual, con lluvias dispersas para luego dar pie a un mejor panorama durante la tarde. Caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables y luego del noreste, fijado para la tarde entonces de hoy. Una vez más, también la falta de infraestructura adecuada o una reorganización de las ciudades hacen que los raudales se hayan cobrado vidas. Se trabaja muchas veces en lo que hace al después, no al antes. Se actúa en consecuencia. Los mismos problemas, periodo tras periodo municipal, así también el desordenado crecimiento de la ciudad
que ha ido ocupando espacios, zonas bajas por lo general, que han sido habilitados como terrenos para barrios, y también el mal diseño de las obras viales sin soporte para evacuar la cantidad de lluvia que pueda o no caer en periodos de alta intensidad de estas, nos permiten lastimosamente ver situaciones como las vividas en Limpio, en Luque, en Asunción periódicamente. No hace falta que llueva mucho para que Asunción quede bajo agua. Pero mes a mes te llega la factura de la ESAP con mantenimiento de desagüe fluvial y cloacal. Periódicamente la municipalidad te llega también con un impuesto inmobiliario que cuenta también con ese índice, el desagüe fluvial cloacal. 2 impuestos pagados por el mismo fin. ¿Se hace el mantenimiento? ¿Quién sabe? Pero nos ahogamos todos cada vez que llueve. Lo de Luque, lastimosamente, 2 vidas cegadas por el vehículo arrastrado. Lo cual, una vez más, hace que eso no exime de culpa a la intendencia, ¿verdad? Similar, ahora tiene que ser medida como lo que fue el Navaré. Señalización. Así también mejorar la capacidad de evacuación del agua. Ingenieros sobran, conocimiento sobra, o si no se googlea nomás y hago la gente cuanga. Pero sí, poner los recursos necesarios o priorizar con los recursos que se tienen esas horas para evitar más pérdidas humanas en cualquier punto del país. Porque ha crecido la ciudad con hermosos asfaltados en algunos casos, pero no tiene un solo metro de caño que permita evacuar el agua. Y aparte de ello, las ciudades han ido sellando su superficie. Basta ver, obviamente, cómo ha ido cambiando la fisionomía del departamento central y van a darse cuenta de todo esto. No es que llueva más o llueva exageradamente. Es que el suelo ha perdido esa capacidad, el agua ha perdido esa capacidad de infiltrarse al suelo. El suelo ha perdido esa capacidad de aprovechar esa agua. Agua que va a los ríos o a los arroyos. Pero sin antes, obviamente, generar daño. Bueno, les hablaba de la temperatura. 22.6 grados actualmente en Asunción. Las condiciones de tiempo irían mejorando a medida que vayamos acercándonos al fin de semana. 34 de máxima para el viernes, 36 de máxima para el sábado y 34 de máxima para el día domingo. Si sumamos a esto al lunes, 35 estaríamos teniendo. Jornadas calurosas, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte. Es lo que meteorología nos indica como datos del tiempo para las diferentes ciudades, o sea, Asunción de área metropolitana, y en las mínimas un promedio de 24 grados si es que estamos completando la información de esta forma. 5 de la mañana, 21 minutos. Agradecemos a Taperú Villá para su línea de productos New Holland. Agradecemos también a Cooperativa San Pedro, su acompañamiento a Amanecer Agropecuario, y Granusa, la empresa paraguaya que nos ofrece soluciones nutricionales para diferentes categorías animales. Vamos a nuestro segmento comercial y en instante retornamos con más Amanecer Agropecuario. Bien, gracias Diego. Y respecto a los precios, a inicios de año estaba entre 13.000 y 7.000 guaraníes hablando del tomate. Entre otros puntos, 7.000 y 8.000 guaraníes, lo cual significa que podemos tener precio más accesible más adelante. Esto refiriéndose a la cosecha que se va a iniciar dentro de 2 semanas. Es cuestión de coordinar con las organizaciones y productores que os puedan ofrecer y brindar una oportunidad para que nuestra gente pueda comercializar sus productos de manera atractiva para todos, manifestó el titular del MAC. A principios del 2024 las góndolas de los precios oscilaban entre 13.000 y 7.000 guaraníes por kilo.
mientras que en otros puntos entre 7.000 y 8.000, lo cual significa que se puede tener precio más accesible, les decía. En el caso de las hortalizas deberían rondar entre los 6.000 y 7.000 en finca y tendría que haber llegado en Asunción a entre 10.000 y 12.000 el kilo. Los productores paraguayos están entusiasmados y están trabajando convencidos de que este gobierno les va a permitir vender sus productos durante todo el año. Bueno, situaciones que hacen a un mercado bastante competitivo, por decirlo así. El tomate, les decía, hay una diferencia tremenda entre lo que se produce y lo que se requiere. Meses y meses los años, de cada año se pasa sin producción. Se hablaba de 6, de 8 a 10 meses de producción local. 10 ya es algo exagerado a mi criterio porque se viene la importación siempre. Pero 6 meses fijo. En el caso de la cebolla, por ejemplo, esta se estima en nuestro país, se consumen algo así como, a ver, recuerdo la cifra, 100.000 kilos, creo que era, si es que no estoy equivocado. Pero es un rubro bastante importante que apenas llega a cubrir la demanda de 4 a 5 meses la producción local. El resto de los meses del año tienen que ser importada la cebolla. A pesar de tener nosotros las condiciones de suelo ideales, el clima ideal para la producción, es muy costosa su realización. Y aparte de ello, la falta de, por decirlo así, seguridad en el mercado que le permita a los productores tener esos ingresos que aquí en el diario se mencionan de 6.000 a 7.000 guaraníes, precio base en finca, por decirlo de un rubro, lo cual hace muy atractivo el producto, pues es una cuestión que entra a tallar en la toma de decisiones. La permeabilidad de nuestra frontera juega en contra muchas veces. Hoy día se están haciendo los deberes al parecer y la producción se está sincerando. Producción local, en su venta, en sus precios, ni qué hablar. El productor recibe una parte de estos ingresos. Está bien, fantástico. El resto, ya obviamente la cadena de valor va poniéndolo según sus costos logísticos. En la cebolla, 8 meses al año prácticamente es lo que se debe de importar. Y sumado a ello también la crisis climática que dicen que hay, pero los factores climáticos, es mejor decirlo, porque la naturaleza es indomable y uno no decide cuándo llueve o cuándo no. Ella es la que decide eso. Nos pone en un apriete importante, porque no estaba lloviendo, mucho calor y la cebolla sabemos bien sus condiciones no son de esa época. Hay algunas imágenes de ese cultivo de cebolla que quiero compartir con ustedes, una familia que tiene cultivo mecanizado. Espectacular el trabajo. Y enseguida voy a estar pasando con ustedes mientras voy hablándole de esto. Se realizó, General Caballero, digo bien, se realizó días pasados, o meses pasados, días pasados, el lanzamiento de la campaña cebollera. Obviamente los productores siempre reclaman a mayor asistencia para poder desarrollar su trabajo. Es necesaria brindar asistencia técnica, es justo, pero también, señores productores, cuando las cosas van bien, cuando hay buenos precios, pues bueno, destinen un poquito de su dinero de las ganancias a reinvertir en su trabajo. Es necesario, porque la estructura del Estado es bastante lenta, pesada, lerda, y en lo que llega a tu carpeta de solicitud, a lo que hace la aprobación de tu respuesta o de tu proyecto, esperando una respuesta, pasan meses y meses. Se llegó en un momento dado a producir 5.5 millones de kilos de cebolla en Paraguay. 1.200 familias cultivan aproximadamente en apenas 348 hectáreas ese volumen. Obviamente, este año se quiere mejorar los rendimientos, por ello piden mayores recursos para hacerlo.
En la zona de Caballero, Vitimí y Paraguarí están posicionados varios productores de este rubro. Y se les da un acompañamiento según las posibilidades, obviamente, de cada entidad interviniente en esto. Dirección de Extensión Agraria, Dirección de Comercialización, el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería como tal, trabajando en ese sentido. La demanda es alta, entonces el consumo muchas veces se encarece con la regulación. Pero en este momento no hay producción prácticamente de los vecinos países y se abastece como se puede. Y los tiempos, según los empresarios que están dedicados a la importación de estos rubros, para poder realizar la gestión de compra y transporte hasta nuestro país, son bastante limitados. Apenas 5 días mencionan. Y volvieron a traer a colación los temas de corrupción, que están ingresando productos de contrabando que son blanqueados en frontera. Así que es un llamado de atención para las autoridades que están intervinientes en esa situación. Bueno, eso es lo que nos muestra el mundo de las hortalizas. 5 de la mañana, 35 minutos. Vamos a nuestro segmento comercial. En instante retornamos con más. Gracias, Diego. Y volviendo al tema de la cebolla, se estima que el Paraguay consume 5 millones de kilos mensuales. Solamente la producción del departamento de Paraguarí es absorbida en un mes. Y que en nuestro país se tienen las condiciones para cubrir dicha demanda hasta la quincena de diciembre, porque se tiene una producción de 20 millones de kilos de cebolla que se vende, según lo había explicado en su momento el ingeniero Ernesto Sotelo, director de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, hay que entender también que la cebolla se cosecha prácticamente a partir de septiembre. Más o menos, dependiendo de la variedad cosechada. Obviamente si es tempranera, medianera o tardía, pero es lo que se tiene. Los cultivos de cebolla generalmente en nuestro país se dan en los departamentos de Paraguarí, así también Caaguazú e Itapúa. Cada uno de ellos, según un trabajo realizado por la Universidad Nacional de Itapúa, produce entre el 28, 26 y 11% respectivamente del total de área sembrada. Estas imágenes que Diego va a compartir con nosotros, por ejemplo, en este momento, corresponden a lo que hace el trabajo de una familia, la familia Orquiola. En este caso vemos al señor Óscar Orquiola con su hijo Samuel. Este tiene 6 años de edad, constituyendo de todo un ejemplo de trabajo. ¿Por qué? Estos son productores que se dedican a la producción de granos, maíz y soja. Son pequeños productores que una vez que han entregado su cultivo o lo cosechado, pues bueno, tienen que ingeniárselas para seguir produciendo, seguir dándole trabajo al campo, al suelo. Entonces se dedican a la producción de cebolla. En la época de zafra, que es normal, inicie esta en agosto, septiembre, se extienda hasta enero, febrero, marzo, dependiendo del cultivo, obviamente. En otoño, o en la temporada de temperaturas bajas, son productores de cebolla. En este caso, Samuel nos muestra la cebolla que ha sido cosechada el año pasado y que también ya están esperando las temperaturas o las condiciones ideales para poder sembrar los plantines en esta zafra productiva. La preparación del suelo mecanizada que realizan es una gran ayuda. Así también uno puede observar los tablones en los cuales ya están los plantines depositados para poder realizar el trasplante posterior. Así también un joven, Wilson Aveiro, después de la soja, ya prepara sus plantines de cebolla para que no falten alimentos en nuestras mesas. Son pequeños productores de granos con menos de 20 hectáreas. Estos productores son del departamento de Caaguazú, específicamente del distrito de Vaquería. Todo un ejemplo de trabajo.
de diversificación. Y así también, como les decía, de perseverancia. La soja y el maíz son rubros que, si bien es cierto, tienen una salida comercial segura, los precios fijados internacionalmente muchas veces no estimulan el ánimo a los productores. Pero lo hacen porque tienen que trabajar. Genera algo de ganancias. Los costos de producción son elevados, los márgenes de venta son escasos y lo que queda de lo cosechado, pues bueno, lo invierten en trabajar. Es un ejemplo, como les decía, de tenacidad propia, de buscar recursos para generar el trabajo que ellos mismos se vuelven a generar para ofrecernos estos productos. 5 millones de kilos de cebolla es lo que mensualmente se consume en nuestro país. 20 millones de kilos es lo que se produce. 4 meses de producción local abastecen a nuestro país. El resto viene de afuera. ¿Se puede lograr más? Posiblemente se pueda. Porque dependiendo de la variedad, obviamente la cebolla también puede ser bien almacenada. Para ello requieren de estructuras, de inversiones. ¿Se animan a hacerlo los productores mediante sus propios medios? Muchas veces no, porque esperan que se les dé el ayudomí habitual. Bueno, cambiando de tema, ya después de haber compartido con ustedes estas imágenes espectaculares de esta familia de trabajadores, en este caso los Orquiola y los Aveiro, que son productores de soja y maíz en el departamento de Caaguazú, trabajando hoy día en esta época en la producción de plantines para hacer cultivo de cebolla propiamente dicho. Las situaciones planteadas a nivel climático mencionan los especialistas de que con las precipitaciones que han caído se han apagado las alarmas. El riesgo climático local ha disminuido según los especialistas. Esto hace que el panorama económico del país, uno de los más óptimos con un nivel de crecimiento bastante interesante a nivel macro, entiéndase esto, sigue presentando algo positivo, aunque el factor de riesgo siempre está latente. Buen provecho, Diego, buen provecho. Ya enseguida vamos a ir a hacer el acompañamiento correspondiente. No me voy a forzar a ir a una pausa. Ya de vitioígena, pero vamos a ir más adelante ahí. Siempre se dan proyecciones muy importantes en cuanto al positivismo que puede alcanzar la economía. 4.2% era lo que se indicaba para el sector agro. Pero como siempre sabemos, hay factores que no son controlables por nosotros y que sabemos bien, el papel aguanta todito. El papel tiene una capacidad impresionante para aguantar todo lo que escribamos. No se queja. Pero estas correcciones han ajustadose al 2% de crecimiento agrícola esperado. La baja con un nivel de crecimiento de solamente 2% para este año se da. Se tiene la información que los niveles de producción ante ese cambio en la condición climática serían menores. Por lo tanto, lo que se refleja en el sector agrícola en esa proyección a la baja del maíz. No obstante, en el informe añadieron, informe de BCP, que los datos más recientes dan cuenta una mejora en los niveles de humedad en los suelos tras las importantes precipitaciones registradas a inicio de abril. Manejan la información de que los niveles de producción ante cambios en las condiciones climáticas serían menores, por lo tanto lo que se refleja en el sector agrícola es esa proyección a la baja para el cultivo de maíz. Vamos a ver si se llega a los 5.5 millones de toneladas esperadas, según especialistas internacionales. Según en el ámbito local se da 3.5. La realidad es que no hay producción hasta que no llegue al silo. El BCP, ante los efectos adversos del clima en la producción del maíz, se vio obligado a corregir a la baja el pronóstico de crecimiento para la agricultura. Del 4.2% esperado para el sector agrícola se corrigió a la baja con un nivel de crecimiento que solamente llegaría al 2% para este año, según lo publica el diario La Nación en su sección de Economía y Negocios. Bueno, situaciones, como le dije, que son muy, pero muy cambiantes. Ojalá y se acierte, ojalá y se den las oportunidades para que
podamos producir alimentos y materias primas adecuadamente, se puedan exportar adecuadamente a buenos precios para que se pueda generar ese efecto derrame que tanto se espera. Como siempre digo, a nivel macro estamos espectacular, a nivel micro falta, se siente esa ausencia de los circulantes que habitualmente hay. Son muy contadas las épocas de mucho movimiento y muchas de ellas son precisamente en cuestiones como feriados del 1 de mayo, el 15, Día de la Madre. Más adelante otra vez lo que representa algo de movimiento por las celebraciones del Día del Niño, después las festividades de fin de año. Semana Santa antes, algo antes de nosotros. Pero bueno, son situaciones que obviamente uno va acomodándose para poder estirar un poquito más el suelo. 5 de la mañana, 51 minutos. El rendimiento promedio de cultivo de cebolla a nivel nacional es de 8.261 kilogramos por hectárea. Rendimiento interesante. Es mucha la inversión. Hasta hace poco el mercado generaba mucha incertidumbre. Con las políticas actuales impartidas por el gobierno se le da prioridad a la producción local, pero la producción local lastimosamente casi es invisible. Y a veces la calidad con la que llega a los mercados sigue siendo una deuda pendiente. Momentos y momentos. Momentos muy buenos, excelentes, impecables, otros en los cuales se nota ya que la colita va saliendo. Lo cual no está mal, cada uno compra lo que quiere o lo que necesita. Pero también hay que sincerar los precios según esa calidad ofrecida. 20 millones de kilos de cebolla es lo que necesitamos. O sea, se ofrece. Se requiere más. Si hablamos de la papa, similares condiciones. Esta creo que llega a 90 días apenas la producción local a abastecer la demanda interna. El resto del tiempo se tiene que traer de afuera. Locote, similar condición al tomate porque se siembran prácticamente juntas. Son primas. Entonces, hay siempre locote. Tradicionalmente de la variedad Natalie. Hay también de otros colores que se siembran. Los amarillos, los rojos que ya van a otro tipo de mercado. Generalmente. Pero es lo que se tiene. 5:53. Vamos despidiendo Amanecer Agropecuario de la fecha, agradeciendo a todos ustedes el acompañamiento, agradeciendo a nuestros oyentes a través de la 800, a la gente que nos sigue a través de las señales televisivas y de las redes sociales también, por sus mensajes, por sus criterios también técnicos para opinar y que con mucho gusto nosotros compartiremos en las siguientes programaciones para ir contrastando lo que yo digo, lo que ustedes dicen y llegar a una verdad que nos ayude a construir un mejor país. Eso es lo que esperamos. Me despido de ustedes hoy y será hasta mañana con más Amanecer Agropecuario.